Hey, ¿qué pasa, devs? Espero que esté todo bien de aquel lado de su pantalla y bienvenidos a este primer capítulo de esta serie de Python. Y así sin más, comenzamos. Yo voy a trabajar esta serie sobre el editor de código Visual Studio Code, y si gustas, si ya tienes algún editor de código o IDE predilecto, pues úsalo, siempre y cuando lo sepas usar, aunque nada más necesitas saber crear archivos y nada más, pues excelente. Yo he creado en mi carpeta de documentos una carpeta llamada PyFilesExceptions, en donde voy a almacenar todos los archivos que utilicemos a lo largo de esta serie. ¿El nombre es largo y feo? Definitivamente sí, pero se sobreentiende de qué va el contenido que vamos a estar guardando en la carpeta. Tú puedes colocar el nombre que tú quieras, no hay problema. Dentro de esta carpeta yo tengo otra carpeta llamada Files. Como vamos a estar trabajando con archivos, yo me he dado a la tarea de crear unos cuantos archivos con antelación. La verdad fue una tarea bastante entretenida. Y estos son los archivos que voy a estar utilizando a lo largo de la serie. De hecho, creo que me faltan algunos o algunos que vamos a ir creando. Y no te preocupes, si tú eres colaborador de UDEVs, tienes acceso a esta carpeta para que la descargues y estés trabajando con los mismos archivos que yo. Y si no eres colaborador, no te preocupes tampoco, puedes hacerlo con tan solo $1. Y además de obtener acceso a estos archivos, también estarás ganando acceso a los últimos 2 videos de esta serie, que son los del mini proyecto. Y si no puedes o no te place gastar $1 en tu educación, no te preocupes, pues siempre puedes estar pausando el video para ver cómo están compuestos y puedes crear los tuyos. Para comenzar a escribir y aprender código, vamos a crear un archivo llamado readingfiles.py por fuera de la carpeta files, ¿vale? De tal forma que queden a la misma altura. Y en este archivo vamos a escribir código que nos permita leer el contenido de archivos. En la carpeta files yo tengo un archivo llamado pydigits.txt, el cual contiene 4 números medio raros y medio que hacen cosas mágicas. Para cualquier trabajo que quieras realizar con archivos, hay 3 pasos a seguir, al menos. El primero es que vas a necesitar abrir el archivo, tal cual como si abres un archivo desde tu carpeta de documentos. Lo abres ¿para qué? Para ver el contenido, ¿verdad? Bueno, lo mismo, vamos a necesitar abrir el archivo para acceder a ese contenido. Luego vamos a hacer lo que tengamos que hacer con ese contenido. Y por último, tienes que cerrar el archivo. Son estos 3 pasos que tenemos que seguir. Para abrir el archivo, vamos a ir aquí al archivo de .py. Se utiliza la función open. Y esta función necesita al menos un argumento, la ruta y el nombre del archivo. Así que vamos a utilizar la función open y vamos a escribir la ruta del archivo. ¿En qué ruta está? Pues está de hecho a la misma altura. Podríamos usar esta sintaxis o simplemente ingresar a la carpeta files y ejecutar py-digits.txt, que es el archivo al que queremos acceder. Luego el resultado de lo que nos retorne esta función lo vamos a asignar a una variable que se llame file.txt. Ahora, ¿qué queremos hacer? De momento solo queremos imprimir el contenido del archivo. Para eso usamos el método read, al cual nuestra variable file-txt ya puede acceder. Así que vamos a imprimir el contenido del archivo mediante la función read y vamos a envolver esto en un print. Y vamos a ir a la consola a ver qué es lo que sucede. Que por cierto, no he abierto ninguna consola. Que bueno, déjenme acceder a mis documentos. Y luego tengo que ir al archivo C de files. Ahí está, listo. Y ya estoy aquí. Déjenme hacer un super zoom a la terminal para que no tengamos problemas visuales. Vamos a ejecutar el archivo readingfiles.py. Y ahí está el contenido del archivo. Hasta el momento parece que todo va bien, pero ¿qué nos hace falta? Cerrar el archivo. No lo hemos cerrado, amigos. ¿Qué pasó? Lo primero que les digo y no lo hacen. Entonces le vamos a dar así file.txt. Si abrimos con open, pues cerramos con close, ¿verdad? No hay mayor problema. Vamos a ver. Y listo. Aparentemente el resultado es el mismo y así, pero hemos dejado el archivo cerrado. Así que ¡tarán! Todo bien, todo sin pedos. Pero de hecho, podríamos, por si las dudas, confirmar si el archivo se ha cerrado correctamente. Y para esto, en vez de utilizar el método, vamos a utilizar simplemente el atributo. Entonces podríamos hacer algo como
Así, en lugar del método lo dejamos como atributo y le vamos a concatenar un texto, archivo cerrado y listo. Y vamos a ver qué onda. Ejecuto de nuevo y ahí está un error de sintaxis y perdón, de entrada no es close, es closed, cerrado. Y luego me marca un error, ¿por qué? Porque nos hace falta la concatenación o una comita para separar. Ahora sí vamos a probar. Y ahí está, archivo cerrado, true. Lo hemos logrado. Y estos son los 3 pasos que deberíamos de seguir siempre. Abrimos el archivo, hacemos lo que tengamos que hacer y luego lo cerramos. Pero esta sería la forma tradicional de hacerlo, por decirlo de alguna manera, que no está mal, pero esa onda de andar lidiando con el cierre del archivo puede ser todo un problema, sobre todo cuando el programa va creciendo y cada vez es más complicado de manejar y tienes que estar abriendo y cerrando muchos archivos en una misma operación. Así que hay una forma más chida de hacer esto, utilizando un gestor de contexto, que no te metas en muchos pedos. Este gestor de contextos lo que hace es cerrar el archivo en el momento preciso. Para emplear el gestor de contextos utilizamos la palabra clave with. Así que voy a comentar esto, aunque ahorita nos van a servir algunos fragmentos de código. Y vamos a crear un nuevo comentario para hacer una prueba con gestor de contexto, que básicamente usamos la palabra with, eso es todo. Y vamos a escribir lo mismo, el open, para abrir el archivo. Así que voy a copiar esto. Y luego, para asignar el resultado a una variable, lo usamos con la palabra as. Y luego le decimos, ¿sabes qué? File object, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta que esto sería un objeto, así que un nombre ideal para el resultado que nos retorna open sería objeto del archivo o file object. Así que listo, y 2 puntos, y ya con esto estamos dentro del bloque de with. Y voy a crear una variable más aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a volver a leer lo que hay en file object y vamos a hacerlo con read. Y vamos a asignar esto a una variable, por ejemplo content o contents, porque vienen muchas líneas de texto, y vamos a imprimirlo. Todo esto dentro de el contexto o dentro de with. Así que limpio y paz. Todo funciona correctamente. Pero déjate explico qué rayos está pasando aquí. La función open retorna un objeto, el cual representa al archivo. Python almacena este objeto en la variable fileObject y usando la palabra clave with nos aseguramos que el archivo se cierre una vez que las operaciones sobre el archivo hayan concluido. Y repito, esto es bueno porque si hay un bug en tu programa, with previene que tu archivo no se quede ahí abriendo la boca y que nunca se cierre. Y aunque esto puede parecer trivial, pero los archivos cerrados incorrectamente pueden hacer que los datos se pierdan o se corrompan. Pero aquí con with todo lo que tienes que hacer es abrir el archivo y hacer con él lo que desees. Entonces continuamos. El objeto que representa nuestro archivo ahora tiene acceso a algunos métodos. Si tú ya sabes programación orientada a objetos, esto te va a parecer muy obvio, como por ejemplo el método read, el cual lee el contenido entero del archivo y lo almacena en forma de string en la variable contents. La única diferencia entre el contenido original del archivo y lo que estamos guardando en contents es una línea en blanco que de hecho la podemos ver aquí. Aquí tenemos esa línea en blanco. Esta línea aparece porque el método read devuelve una cadena vacía cuando llega al final del archivo y esta cadena vacía se muestra como una línea en blanco. Okidoki. Ahora, ¿podemos eliminar esa línea en blanco para siempre de la faz de nuestra terminal? Sí, y muy fácil, utilizando el método rsstrip, el cual remueve cualquier espacio en blanco del lado derecho del string. Así que si hacemos esto, por ejemplo, aquí dentro de print, decimos r de write strip. Ahí está. Esto es un método y vamos a ver el resultado. No voy a limpiar pantalla para comparar. Y ¡tarán! Ya no tenemos esa línea en blanco. Y con esto termina este primer capítulo. Espero que te haya gustado y más que nada que hayas aprendido.
Si crees que este contenido vale la pena ser apoyado, te dejo aquí un enlace de Patreon para que te unas por $1 al club de devs y te conviertas en uno de mis programadores HTML. Con eso apoyas un montón a UDevs y además estaré creando contenido exclusivo para ustedes los colaboradores. Te espero en el siguiente video en el que aprenderemos a leer el contenido de un archivo línea por línea, así que no te lo pierdas y adiós mundo.